Esto es Encuentro Digital CNN. ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino en Atlanta. 200.000 son los muertos por coronavirus en Estados Unidos, según se anunció esta semana. Se marcó ese número, ese umbral, y eso llama muchísimo la atención, ¿no? Aunque es un número etéreo, pero a la vez es representativo de una crisis significativa. ¿Por qué será que Estados Unidos tiene un porcentaje mayor que los otros países? ¿Tendrá que ver con que aquí no hay tanto confinamiento y el desplazamiento no está tan controlado como en otros lados? Veremos. Lo que sabemos es que es muy real el coronavirus y que ya hay 200.000 muertos en Estados Unidos. Vamos a hablar con el doctor Elmer Huerta, oncólogo, profesor de la George Washington University, profesor en medicina y también colaborador de CNN. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo. Encantado de estar contigo nuevamente, con todos los televidentes. Doctor, es significativa la cifra, ¿no? En Estados Unidos. ¿Será que acá se mira un poco más a la economía y se le tiene miedo a trabar la economía y le da más libertad a la población y bueno, está en manos de cada uno? Digamos, es multifactorial. La razón por la cual ha llegado a 200.000 fallecimientos y que sea el país con más fallecimientos en el mundo tiene varias razones. Digamos, desde el punto de vista de sociedad en general, quizás tenga razón. Este es un país en el cual las prohibiciones tipo China, tipo Corea del Sur, tipo Singapur no funcionan. Acá no se puede decir todos a su casa y se quedan. Eso no funciona aquí en Estados Unidos. Pero también es cierto que han ocurrido varias cosas desde el punto de vista de salud pública, Guillermo. La más significativa, me parece, es que Estados Unidos demoró mucho tiempo, casi 6 semanas, en tener pruebas moleculares para diagnosticar la presencia del virus. Y eso es importante, porque si tú no tienes una prueba para encontrar a una persona que es positiva, no la puedes identificar. Y al no identificar a esta persona, tú no puedes seguir a sus contactos. Y al no poder seguir a los contactos, tú no puedes hacer lo que se llaman cercos, barreras, que ha sido, digamos, el secreto del éxito de los países asiáticos. Entonces, 6 semanas, que fue casi todo el mes de marzo, Guillermo, y no tener una prueba, hizo que simplemente el virus se expanda en enorme cantidad. Y lo otro, obviamente, es la falta de liderazgo del gobierno federal. Cuando tú tienes un país como este, que son 50 estados y cada estado es un país independiente, entre comillas, los gobernadores son como los presidentes, encima de ellos tienes a un gobierno federal, a un presidente y a un gabinete. Entonces, si este gabinete y este presidente hubieran tomado en serio la cosa desde el comienzo, diciendo esto es serio, como el presidente Trump, las grabaciones que han salido que le dio al periodista señor Woodward, lo demuestran. Él ya sabía. Si él hubiera dado las mismas indicaciones a todo el público, a los gobernadores, diciendo, esto es serio, por favor, tómenlo en serio. Ordenemos las mascarillas. ¿Dónde están los laboratorios? A ver los expertos que me aconsejen. Otro hubiera sido el cantar. Obviamente los muertos hubieran seguido, pero no creo que hubiéramos llegado a 200.000 Guillermo. Doctor, pero creo que no es solo responsabilidad del presidente Donald Trump, ¿no? Porque aún la comunidad científica en esos primeros días decía que no había que usar mascarilla, que había que dejarla para la comunidad sanitaria. Y yo recuerdo claramente, decía, esto debe ser una forma de asegurarse que los médicos, que es lo que están en la primera línea, pudieran estar protegidos, pero en vez de decir no las usen porque las necesitamos para los médicos, no lo aclaraban. Lo que pasa es que hoy cuando miramos en retrospectiva, vemos que en realidad el presidente Donald Trump fue el que se manejó con un poco más de política en ese caso. Pero la comunidad científica también es responsable, doctor. Exacto, hasta el 29 de marzo. El 29 de marzo ya el CDC cambió su opinión y lo publicó el 3 de abril. El 3 de abril ya el CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, dijeron la mascarilla es obligatoria, la mascarilla puede prevenir. Es más, en su página web dijeron no es necesario que sea algo quirúrgico, hágansela de tela, dio las instrucciones cómo cortar la tela y cómo hacerla. Si hubiéramos empezado esto en abril, hubiera sido también diferente. Es cierto. Es más, la Organización Mundial de la Salud no ha sido sino hasta el 5 de junio, Guillermo, Sí.
que sí. ha adoptado esto de la mascarilla, pero aquí en Estados Unidos ya desde fines de marzo se pudo haber hecho. ¿Se acuerda, doctor, cuando Sanjay Gupta, que es el jefe médico de la unidad de CNN en inglés, salió diciendo que CNN declaraba esto una pandemia, aun cuando la Organización Mundial de la Salud no lo había hecho? Yo tuve que mirar dos veces y decir, ¿estoy leyendo lo correcto? Que una empresa privada de noticias tenga que darle una lección a una entidad de salud, y a mí me pareció medio una barbaridad en su momento. Y ahora entiendo que lo que usted está diciendo, de golpe, la estructura de estas instituciones que son tan burocráticas pueden atentar contra el interés de la población. Tal es el caso del gobierno federal, tal es el caso de la Organización Mundial de la Salud. Y yendo al CDC, ¿cómo lo definiríamos? ¿Es la autoridad epidemiológica de Estados Unidos? Sí, el CDC es la autoridad de salud pública más importante de este país. Es la responsable de tener una red nacional de salud pública a través de lo que se llaman departamentos de salud de los estados y departamentos de salud en los condados. Los CDC son los encargados de implementar las normas de salud pública. No son el brazo creador de conocimiento, que en este país lo hacen los institutos nacionales de salud. Ellos crean conocimiento en base a investigación. Los CDC lo que hacen es implementar las disposiciones de salud pública a nivel nacional. Todo lo que tenga que ver con detección de enfermedades, salud pública, vacunaciones, todo eso lo hace el CDC. Y el CDC es tan prestigioso, Guillermo, de que cuando uno pasa lista en el mundo, Claro. las organizaciones de salud pública, todas se llaman CDC, todas quieren llamarse. Está el CDC de Nigeria, está el CDC del Perú, está el CDC de todas partes del mundo, porque todos admiran al CDC. Y además hay mucha inversión internacional. También traen muchos científicos de otros países para trabajar hasta acá, en la ciudad de Atlanta, acá cerca de casa. Y además de eso, hicieron un trabajo espléndido en África, con muchísimas epidemias en África, inclusive con HIV, con SIDA. Y hay que decir que no es para nada partidario, porque de hecho el que le dio un empuje muy grande al tema de la lucha contra el SIDA en África fue el presidente George W. Bush, que nada tiene que ver con el concepto de que las instituciones académicas y de este tipo son más progresistas y que qué sé yo. Y lo continuó el gobierno de Barack Obama también, y durante la época de Bill Clinton también, y Reagan, etc. Entonces, pero ahora en este último tiempo, y la pregunta es, ¿cuánta influencia puede tener el gobierno federal en los CDC? Hubo algunas cosas raras ahí de decir algo, desdecirse, echarse para atrás. ¿Habrá sido presión política o qué? Yo creo que sí ha sido presión política, Guillermo. Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo pudo haber sucedido eso. Pero el punto que tú pones es muy importante y es más amplio. Desde siempre la política norteamericana ha sido esa, de abrirse al mundo y de colaborar con el mundo. ¿Verdad? Has puesto el ejemplo que empezó con el señor Bush de poner y de dar control a lo que es el HIV en el mundo a través precisamente del CDC y de las ramas del CDC en el mundo. Y continuó con Obama y había continuado con Clinton. Es decir, ese era el espíritu de la salud norteamericana del CDC era ese. Yo salgo al mundo donde hay necesidad, allí voy a asesorar. Es más, te cuento, yo vine a este país hace 31 años y antes de venirme a este país trabajé como asesor del ministro de Salud del Perú y él me encargó que yo organice lo que se llamaba el Programa Nacional de Epidemiología de Campo, que fue basado en lo que es el CDC. Y ese programa que fundamos allí, antes de que me venga acá, tuvo una vital importancia en lo que fue la epidemia del cólera. Es decir, para darte una idea de cómo el CDC ha ayudado a todo el mundo. Ahora, digamos, la actitud del gobierno federal es cerrar más bien las fronteras y decir, no solamente no quiero que el CDC vaya a otras partes del mundo, sino que al CDC lo tengo que controlar. Acaba de publicarse algo terrible. El viernes pasado, el CDC pone en su página web
algo que ya se sabe, que hasta la misma OMS, que es muy lenta en reconocer, ya lo había reconocido en julio, que es que esta enfermedad se transmite por los aerosoles. Cuando Ajá. hablas, cuando cantas, cuando gritas, allí sale el virus. Bueno, el CDC lo puso el viernes, CNN lo reporta el domingo y el lunes al mediodía desaparece esa información de la página. Y cuando le preguntan a los portavoces del CDC, señores, ¿por qué lo han sacado? No, es que era un borrador que estaba allí, que no debió haber sido puesto. Parece que alguna persona apretó el botón de enviar antes de tiempo. No. Allí hay Mm. una mano muy fuerte del gobierno federal que, como no quieren dar a entender que esta enfermedad es contagiosa porque lo que quieren hacer es bajar las expectativas del público, simplemente han hecho eso, Guillermo. ¿Para qué? Para que el público no tenga acceso a esa información, porque saben el peso que tiene la opinión del CDC. Y cuando usted hablaba del CDC, yo pensaba, la actitud de Estados Unidos también busca tener un efecto positivo dentro de sus fronteras, porque ellos habrán dicho, nosotros podemos controlar dentro de nuestras fronteras el HIV, pero si no lo controlamos en África, que es el caldo de cultivo, con la movilidad cada vez más creciente en el mundo, evidentemente nos va a tocar. Y así es, en realidad es no solo colaboración, sino protección afuera para que el efecto dentro de casa sea menor. Doctor, hablemos un minutito de las vacunas. Usted es candidato para la de Moderna, está dentro de la fase 3 que prueban en los humanos, no sabe si... ¿Cuántas semanas van? ¿3 ya? Ya me han puesto las 2 dosis. El 14 de septiembre, hace 2 semanas, me pusieron la segunda inyección. Ok, y hasta el momento no había tenido ningún tipo de manifestación física. ¿La tiene ahora o no? No, para nada, no siento nada. Justo hoy día, que es miércoles, me acaban de llamar de la universidad donde me pusieron, George Washington, y la señorita que me llama me dice, ¿algún síntoma? Me hace toda la lista de síntomas. No, 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 no. ¿Está tomando medicina? No. Ok, señor, gracias. O sea, no tengo que dar cuenta. Claro, no se sabe. Bueno, No. ¿cuándo vas a verlo, doctor? ¿Dentro de cuántos meses? Lo voy a saber cuando se dé la licencia a la vacuna. Si esta vacuna avanza en la fase 3, demuestra que es efectiva, que es segura y se da una licencia para su venta aquí en los Estados Unidos, allí nos van a llamar a los voluntarios para decirnos si recibimos el placebo o la vacuna. Hay un tema que salió en estos días y que tiene que ver con los niños. ¿Cómo se hacen las pruebas en niños? Las pruebas para encontrar el virus son las mismas que se hacen en los adultos. Las pruebas moleculares se hacen en las secreciones de la nariz o de la boca, en la saliva. Ahora hay pruebas de saliva. Y las pruebas serológicas para ver la respuesta al virus se hace en la sangre. Y las pruebas para las vacunas, como estas etapas de investigación, distintas fases, ¿no se hacen con niños? No, no se hacen con niños. Esta es para 18 años o más, Guillermo, y cuando se demuestre que es efectiva en estas personas, ya se verá que los niños se vacunen. Recordemos que la Academia Nacional de Ciencias y Medicina de los Estados Unidos han publicado ya la lista de los 4 grupos que van a recibir la vacuna, y los niños están en la última etapa, ya después que se vacunen todos. Y cuando se entregan los porcentajes, sigue en primera línea la gente, los adultos mayores, después los de 50 a 70 años y después vienen los adultos menores y por último los niños bien lejos. Y es muy marcada la diferencia de la exposición y el peligro que significa adquirir la enfermedad y complicaciones para aquellos que tienen más de 70 años. Es muy marcada comparada con el resto de los grupos. Doctor, el otro tema es que si se vacuna al mundo entero para evitar algo medio utópico, ¿no? Pero ¿cuándo se podría estimar que se podría vacunar al mundo entero? ¿2021? No. ¿2022? No. No, absolutamente. A ver, saquemos cuenta, los números ayudan. El planeta se calcula que tiene 7.4 billones, ¿verdad? Entonces son 7.400 millones de habitantes. A ver, Sí. 7.000 millones. O sea, si tú tienes 1 millón de personas, 7.000 millones. Entonces, cuando, por ejemplo, los laboratorios dicen, el próximo año estaremos en capacidad de producir 1 millón de vacunas. Oh, eso suena un montón. Pero bueno, necesitas 7.000 de esos millones para llegar al planeta.
Entonces, eso va a hacer que unido a los problemas de logística, refrigeración, almacenamiento de vacunas y todo eso, para que el planeta se quede vacunado contra esto, yo no veo que sea antes del 2025, Guillermo. ¿Cuándo Mm, se va a vacunar? mm. Eh, ¿Algún dato para destacar en estos últimos días con respecto al cambio de estación en el hemisferio norte? Estamos en la época en que nos tenemos que vacunar para la influenza o para la gripe, que tiene varias cepas distintas. Este, Ahora que empieza la temporada de la gripe, ¿no será que estamos mejor preparados por todo esto que estamos viviendo en este momento? A ver, yo creo que sí. Mira lo que ha sucedido en el sur. En el sur, Guillermo, se toman datos muy buenos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Chile, se toman buenos datos. Y fíjate lo que han tenido este año. Como comparación, el año pasado, en junio, en Australia y Nueva Zelanda, se produjeron, por decirte, 20.000 casos de gripe confirmados con laboratorio. Este año, en el mismo mes, el número bajó a 1.000. Mira, de 20.000 a 1.000. ¿Y por qué ha bajado tanto la gripe? Porque las mascarillas, la distancia social son fundamentales también para la gripe. Y la higiene. Exacto. Entonces, si aquí en Estados Unidos nos empezamos a mentalizar para usar más mascarillas y para establecer más distancia social, esperamos que la epidemia de gripe no sea tan fuerte como la ha sido en años anteriores. Pero si seguimos divididos, politizados, que la mascarilla no, y que van a haber grandes grupos que no van a usar la mascarilla ni van a tener la distancia social respectiva, Guillermo, la gripe va a venir y vamos a tener de repente dos problemas severos. La, la conducta del virus mirando a Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, lo hemos seguido desde hace tiempo y hay muchas lecciones que se han aprendido. Si miramos a la estación ahora, ya que Sudamérica salió del invierno, ¿podremos aprender alguna lección o estamos a tiempos distintos? A ver, mira, un comentario con respecto a esto, Guillermo. Mucho se tenía la esperanza aquí en Estados Unidos que cuando estábamos en abril, más o menos, a marzo, abril, esto del coronavirus iba a bajar mucho en el verano y en la primavera y verano, porque se pensaba que era estacional. Mira, Guillermo, no. Los 200.000 muertos en Estados Unidos los hemos hecho, entre comillas, en primavera y en verano, lo cual indica que este virus no es estacional de ninguna manera. Entonces, lo que el sur tiene que aprender de esto es de que ahora que viene la primavera y el verano al sur, que no piensen, por favor, de que esto va a irse, esto va a desaparecer. Este virus no tiene comportamiento estacional por lo que hemos visto en el norte. Ahora va a dar la vuelta. Vamos a ver cómo se comporta en este otoño y en este invierno en el sur y luego va a bajar al sur en el próximo verano invierno de ellos, el próximo verano de ellos y vamos a ver cómo se comporta Guillermo. Todavía no tenemos un full entendimiento del comportamiento de este virus con relación a las estaciones. Cuando se hicieron estas fiestas en la playa o grupos de jóvenes que habían ido a determinado lugar o escuchamos noticias que hubo un velatorio, un funeral y que muchos familiares acudieron y después se enfermaron. Cuando vemos la televisión y vemos conferencias de prensa o eventos de grupos de gente que están un poco, que creen que hay manipulación política en la historia. Para ponerlo bien claro, hay muchos personajes adeptos al presidente Donald Trump que creen que esto está exagerado por parte de la oposición para generar inseguridad y para quitarle posibilidad de reelección al presidente en las elecciones que vienen. ¿Por qué no vemos tantos enfermos por parte del grupo de los miembros del gobierno, como lo veíamos, por ejemplo, con los funerales o las fiestas en Florida, etcétera? Eh,
¿Te refieres a las fiestas en los jóvenes, en las playas? Sí. Las fiestas, sí. Bueno, probablemente muchos de esos jóvenes han llevado la enfermedad a sus casas si es que viven con personas mayores. Recordemos que la enfermedad en los jóvenes, en los niños, en su mayor parte es asintomática. Entonces, enfermedades de jóvenes no vamos a ver mucho. El gran problema con los jóvenes y con los niños es de que son como vectores que llevan la enfermedad, sobre todo cuando viven en hogares multigeneracionales, en los que están los padres o los abuelos, Guillermo, allí es donde llevan la enfermedad. Y hemos visto, eso sí, después de las celebraciones del 4 de julio y del Memorial Day del 31, hemos visto cómo las cifras han aumentado realmente. Mm. Sí, eso es cierto. Entonces podemos concluir también que es sin duda una enfermedad socioeconómica, porque yo muchas veces se lo digo a la gente, le digo a los invitados que tengo, ¿es una enfermedad socioeconómica? No, no, esto le puede pasar a cualquiera, pero si hablamos de costumbres, es una... Yo vivo en una casa de 3.500 pies cuadrados solo. Si yo viviera en un departamento, en esta misma casa con 10 personas más, probablemente que salen, van, vienen, van a trabajar, probablemente tendría la misma posibilidad de infección que gente que vive en el perímetro de la ciudad. O vamos a darle otro ejemplo. Es mucho más factible que en ciudades sobrepobladas, como puede ser Nueva York, haya mayor posibilidad de contagio por una cuestión de costumbres. Entonces, es socioeconómico. Absolutamente, sí es socioeconómica y la prueba de eso está en que la mayor parte de contagios y de muertes están en los grupos socioeconómicos más deprimidos de Estados Unidos, que son los afroamericanos y los latinos. ¿Por qué? Porque estas personas están más expuestas a los contagios por el tipo de trabajo que tienen y por sus costumbres que son de alimentación, mala alimentación, falta de ejercicio, obesidad, etcétera, también se complican más. Entonces, esta es una enfermedad que lo que ha hecho Guillermo es desnudar las desigualdades socioeconómicas de los países por los que ha pasado. Aquí en Estados Unidos, esta enfermedad tiene un rostro negro y marrón. En América Latina, fíjate lo que ha pasado con las cuarentenas tan largas en el Perú, en Argentina, que al final se han tenido que vencer porque la gente no puede quedarse en su casa, tiene que salir a trabajar, revelando una desigualdad económica enorme entre las poblaciones que tienen que salir a trabajar. Absolutamente, estás en lo correcto. Esta es una enfermedad que se distribuye de acuerdo a condiciones socioeconómicas que son las que determinan no solamente la posibilidad de contagio, sino de complicaciones también. Entonces, ¿por qué, doctor, no se ve en favelas, en barriadas, en villas de emergencia, una presencia de coronavirus donde hay menor higiene, por ejemplo? Tal vez no tienen acceso a agua potable, a cloacas, no tienen buena ventilación, tal vez la limpieza no es tan profunda como en una casa de clase media. ¿Por qué no se ven números realmente exorbitantes en esas zonas de una ciudad? Bueno, en el Perú, por ejemplo, la mayor cantidad de muertos son en las zonas más deprimidas. En Brasil, por lo que tengo entendido, muchas de las muertes también son en zonas muy deprimidas, que son las que más se contagian y las que más están, digamos, en posibilidad de complicarse, porque la complicación no solamente depende del contagio, sino de lo que se llaman las comorbilidades. Y en el Claro. Perú, por ejemplo, 85% de los muertos son en personas obesas. Obesas. En Estados Unidos también. Exactamente. Entonces, yo creo que hay distribución. Ahora, en esas favelas, en muchas de esas favelas, en muchos de los lugares pobres, hay mucha gente joven también. Esa es la base Mm. de la pirámide y los jóvenes no pasan tanto. Al revés, por ejemplo, en Madrid, allí donde la mayor parte de los envejecientes fueron los afectados, ¿no? Es cierto ese punto, pero entonces aquellas personas que dicen, lo que pasa es que la gente que vive en favelas o en barriadas desarrolla otro tipo de defensa porque está expuesta a mayor cantidad de patógenos. ¿Es cierto o es una falacia? Bueno, eso es muy interesante. Es cierto que están expuestos a un mayor número de patógenos, de eso no hay duda. Y es cierto también que su sistema de defensa está mejor entrenado, no hay duda. Pero que de allí saltemos a
pensar de que porque tienen un mejor sistema de defensa puedan estar más protegidos contra un nuevo virus Error. como este, yo creo que ya no podemos hacer ese salto. Exacto. Bueno, doctor, esta semana, ya hoy es miércoles, habrá, a medida que nos acerquemos a las elecciones en Estados Unidos, un poco más de pelea con respecto al coronavirus. Hay muchos que creen que esto es una gran mentira, ¿no? Hay otros que creen que en realidad se lo está manipulando, que puede ser que se lo esté manipulando políticamente, ¿eh? De los dos lados. Puede ser que se aproveche una noticia u otra como para llevar agua a su molino. ¿Pero estamos mejor que ayer o no? Yo creo que en general estamos, digamos, sí, estamos mejor. Por ejemplo, hay la menor cantidad de muertes en Europa es porque los tratamientos son mucho mejores. Los doctores saben ahora cómo tratar mejor a los enfermos y ya no se les mueren tantos como antes. Antes a cada paciente que llegaba a la UCI se le intubaba y eso provocaba complicaciones en los Es pulmones. cierto. Ahora eso ya no lo hacen de esta manera. La gente en general ha aprendido a usar más las mascarillas, se defiende más. Yo creo que en estos 9 meses que han pasado de pandemia, desde el 31 de diciembre, el mundo está un poco mejor, pero definitivamente falta muchísimo que controlar. Y la buena noticia es que hoy día los laboratorios Johnson Johnson han anunciado que empiezan su fase 3 de vacuna de estudios en Estados Unidos, en Argentina, México, Chile, Perú y Sudáfrica. Y la ventaja de esa vacuna, Guillermo, es que tiene, parece una sola dosis es la necesaria. Qué bien. Es que su vacuna no necesita las temperaturas tan bajas, por ejemplo, que necesitan la de Pfizer y la de Moderna, que tienen que estar almacenadas a menos 80 grados centígrados en refrigeradoras industriales a las cuales no tienen acceso los hospitales y las clínicas en muchos países. La de Johnson Johnson solamente va a necesitar una refrigeración común y corriente, de tal modo que ese es un buen paso. Bueno, para aquellos entonces que siempre están con el termómetro para ver si nosotros somos positivos o si vamos para abajo y somos negativos, hoy les dimos de todo, ¿eh? Hoy Sí. hicimos una charla que en realidad fue muy equilibrada, hasta políticamente, ¿eh? Porque también hicimos comentarios de uno y de otro lado como para sacudirlos y llamar la atención. Doctor, gracias por acompañarnos en este miércoles. El doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN, hablándonos para Encuentro Digital CNN. Adiós, doctor. No, Guillermo, hasta la próxima. Chao. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Hasta la próxima.